Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de radio y televisión. Como siempre, estamos en los 95.5 de la FM en Lima, en 66 ciudades a nivel nacional. Y salimos en vivo en Movistar TV, en Claro TV, en Vez Cable, en DirecTV y para el mundo a través de las redes sociales. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Estaremos las próximas 2 horas de programa juntos. No se pierdan el programa de hoy, la verdad. No se pierdan el programa de hoy. Hay un montón de información y tenemos cosas reveladoras. Vamos a empezar el programa con una entrevista que creo yo que puede marcar un punto importante en lo que significa el tema chinchero. Yo creo que puede marcar un punto importante en lo que significa el tema chinchero. Antes de entrar de llano con la entrevista, solamente algunos puntos, porque yo siempre empiezo el programa con noticias. El Pleno del Congreso aprobó el informe de la Comisión Lavallato. Finalmente aprobaron punto por punto 11 puntos. ¿No es cierto? Pero terminaron aprobándolos por mayoría, no por unanimidad. Y lo que sí no aprobaron fue incluir a la señora Keiko Fujimori y a Alan García Pérez, pese a todos los elementos que se han discutido durante la semana, las broncas se han dicho, pero se han agarrado un poco más y a golpes en el Congreso de la República. Al final, ¿para qué sirvió? Para nada, porque no han incluido ni a Keiko Fujimori ni a Alan García en los informes. El fiscal José Domingo Pérez, su grupo de trabajo, ha interrogado hoy a la señora Mercedes Arauz. Ha ido el fiscal Henry Amenábar al Palacio de Gobierno, porque ella es vicepresidenta de la República y tiene pues algunos privilegios, digamos, ¿no? Han ido a entrevistarla por su relación con el señor Vicente Silva Checa. La señora Keiko Fujimori, perdón, la señora Mercedes Arauz, vicepresidenta y congresista, ha señalado que ella sabe que Vicente Silva Checa tiene cercanía a Keiko Fujimori y lo que ella pretendía era, por intermedio de Silva Checa, entablar conversación, diálogo face to face con Keiko Fujimori y utilizaba para ello a el señor Silva Checa. Eso es lo que ha dicho la señora Mercedes Arauz, entre otras cosas. Hoy vamos a enseñarles el documento, la carta de Guido Lombardi, congresista de la República, que renuncia a la bancada de Peruanos por el Cambio. Una bancada desarticulada totalmente, ¿no es cierto? Una bancada que desde el inicio no significaba un grupo de trabajo real en el Congreso. Y el señor Guido Lombardi recién se ha dado cuenta de eso, al parecer, y ha decidido dar un paso al costado, está renunciando. Esto se suma a lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros ayer, o esta mañana, que el gobierno no tiene bancada. O sea, ya imagínense cómo va la figura, ¿no? El propio gobierno está diciendo que no tiene bancada. No se sienten ni ellos mismos protegidos o representados en el Congreso de la República. Acá tengo la carta de Guido Lombardi, ya se las vamos a mostrar más adelante, y también el comunicado del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, en lo cual anuncia que no hay una venganza en las denuncias que ha presentado contra Pedro Pablo Kuczynski y la señora Arauz, ¿no? Que ya presentó la denuncia constitucional. Ha dicho, estos son parte de varias denuncias que hemos presentado, no hay acá ninguna persecución, como ha dicho Mercedes Arauz. Muy bien, eso y más adelante. Pero estamos ya con el excontralor general de la República, con el señor Edgar Alarcón, quien tiene en sus manos el informe chinchero. Lo grave es quiénes resultan o podrían resultar responsables en el tema chinchero. El tema chinchero ha renacido a raíz un poco de lo que dijo Chávarri, le ha quitado en fiscalía, por ejemplo, el tema chincheros al fiscal José Domingo Pérez para dárselo a otro fiscal. Y esto ha hecho un poco renacer el tema de chinchero y la participación de algunos protagonistas políticos. Don Edgar Alarcón, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal, señor Rocha? Un saludo a toda la teleaudiencia. ¿Qué dice este informe al cual usted ha tenido acceso? ¿O qué decían? Usted empieza con esta investigación chinchero. Yo he tenido la teoría, pero es una teoría personal, ¿no es cierto? Que eso de la venta de carros y todo lo demás, pues fue el instrumento o la carnecita que encontraron para deshacerse de un contralor que no dio marcha atrás en el tema chinchero. Finalmente, el documento que usted tiene, don Edgar Alarcón, sobre el tema chinchero, ¿qué es lo que dice? Yo creo que hay que hacer un poquito de historia, cómo nace este problema, ¿no? Se pretende firmar entre el gobierno de PPK y encuentra pues varias obras o proyectos importantes supuestamente trabados y inician pues el operativo de destrave. Dentro de ellos estaba pues esta obra importante para el país, no solo para el Cusco, sino para el país, porque es una puerta de ingreso del turismo. Entonces ahí se comienza a trabajar en la Contraloría el apoyo de destrave. Incluso se le dio las facilidades al Ministerio de Transportes y Proinversión para revisar cuál era la situación de estos proyectos antes de firmar cualquier documento. Entonces,
Producto de ello, nosotros hemos sacado varios documentos previos a la emisión de la adenda, pero documentos como oficios. Entonces se comienza a calentar, digamos, el clima chinchero, la población del Cusco reclama la obra, hay un contrato ya firmado en el año 2014 con Kunturhuasi, entonces salta la posibilidad de firmar una adenda. Una adenda, la bendita adenda. Una adenda, ¿no? Donde de alguna manera nosotros le dijimos al Ministerio de Transportes, dijimos, esta adenda no se puede firmar porque todavía no se ha cumplido el plazo de los 3 años que la ley dice. Cumplidos los 3 años recién se puede firmar la adenda, sin tener un acreedor permitido, ¿no? Eso es, perdóneme, don Alarcón, para completar la historia cronológicamente, eso es luego de las reuniones, ¿no es cierto? Luego de las grabaciones que se escuchan, luego de que desde el Ejecutivo lo convocaran a usted a algunas reuniones pidiéndole que el informe salga positivo. ¿Ese es el informe que usted hace posteriormente? No. Esto es toda la parte previa, preliminar, ¿no? Porque esto nace ya desde el año 2016, ¿no? Ajá. Recordemos que las auditorías nacen o se acreditan en febrero de 2017. Entonces, tomamos la decisión en la Contraloría de iniciar 2 auditorías. Y muchos se preguntan por qué no una, si el contrato es único, ¿no? Es que dijimos, para hacerlo más ágil, hagamos 2 auditorías, una por el contrato, el tema de la promoción de chincheros hasta la firma del contrato, y otra auditoría por la adenda número 1 firmada en el año 2017. Entonces hicimos 2 auditorías, se acreditó, en mi gestión acreditamos las 2 auditorías, y a partir de esta acreditación empieza la preocupación del Ejecutivo y empiezan las reuniones. Entonces han habido 7 reuniones, incluido la reunión de la PCM y del Ministerio de Economía y Finanzas, donde autoridades de estos ministerios, de estas instituciones, me han visitado en 5 oportunidades en la Contraloría. Yo he salido a la PCM en una oportunidad, una al Ministerio de Economía y Finanzas. Estas reuniones han sido grabadas. Esta situación es de público conocimiento y sabemos el contenido de los audios. En estas reuniones estaba, en algunas de estas reuniones, el propio entonces ministro, hoy presidente Vizcarra. Sí, en la reunión de la PCM, donde me convoca Fernando Zavala a una reunión donde no se me fijó una agenda, porque normalmente en el Estado se dice, hay una reunión, esta es la agenda, para llevar los documentos, en mi caso, o los especialistas que saben de los temas, ¿no? Porque uno no conoce todos los temas. Claro. Fernando Zavala no me fijó la agenda, me dijo, esto es un tema importante, necesito con urgencia reunirme contigo. Yo asistí a esta reunión, que en detalle, te lo digo, tengo todos los documentos. Fue el día 2 de mayo del 2017 a las 5 de la tarde en la PC. Yo asistí a esta reunión solo, ingresé por la puerta central de la PCM, pasé por todo el protocolo de seguridad, me fui al fondo donde está la famosa bolichera. Ahí se acercó Fernando Zavala y me dijo, mi hermana ya renunció a Kunturhuasi y por eso ahora yo estoy interesado en solucionar este problema. Perfecto, conversemos. No, pero vamos a otra sala. Y fuimos a otra sala y en esa sala estaba Alfredo Torne, Ministro de Economía. Ministro de Economía, y el señor Martín Vizcarra, Ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Ahí se ejercieron presiones ya? Y ahí recién se conoció el motivo de esta reunión, que querían explicarme todos los sustentos de las observaciones o desviaciones de cumplimiento o hallazgos que también se conocen en las auditorías, que se le habían comunicado a los 3 sectores, Economía, Proinversión, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces comenzaron a explicar, el ministro Torne siempre hablando de la importancia de las inversiones, que es importante atraer inversiones al país, que se mueva la economía del país y todo el tema, y el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, comenzó a explicar la parte técnica y se refería y sustentaba que ellos tenían la razón para firmar la adenda y nosotros, los auditores, estarían equivocados en los hallazgos comunicados. O sea, Martín Vizcarra sí respaldaba la adenda. Sí respaldaba en ese momento. Incluso me entregó un anillado, una ayuda de memoria, que yo lo he entregado ya a la Fiscalía cuando me han enviado a declarar. Lo tiene la Fiscalía, este anillado con los sustentos que me entregó Martín Vizcarra. Porque hay algún momento en que Martín Vizcarra reconoce que esta adenda no era buena, ¿sí? Que era perjudicial para el Perú. Es de público conocimiento, también lo reconoce Torne en sus conversaciones, que es motivo de que está en las grabaciones. Entonces, público conocimiento. Entonces, decía, encontramos un problema, y en lugar de cortar el problema o resolver el problema con la resolución del contrato, decidieron pues
continuar. Continuar. Y Tapemos el problema debajo de la alfombra y sigamos para adelante. Y parchar, y por eso estamos en esta situación donde estamos, ¿no? Denunciados con un arbitraje en el CIADI, posiblemente dicen que vamos a ganar, en buena hora si lo ganamos. Esa fue la situación. Continuamos en las auditorías, entonces han habido otras reuniones en la Contraloría, donde asistió también Alfredo Torne, con su asesor, asistió el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, con su viceministra, Fiorella Molinelli, asistió Yaco Rosas, que no me acuerdo su cargo en ese momento, y donde yo mismo presidí, digamos, esta reunión, le dije, hemos evaluado sus descargos de las observaciones y no los levanta. Significa, en términos de auditoría, que va a salir pues, el informe con responsabilidades. Fue un poco tensa, digamos, tensa la esta reunión. reunión, porque ellos pensaban de repente que se le iba a decir todo está perfecto, todo está bien, pero salieron pues con un problema en lugar de una solución. Entonces, eso fue el día, acá la tengo, eso fue previo ya a la emisión del informe, que fue el 19 de mayo. 19 de mayo. Viernes 19 de mayo asistieron a la Contraloría, nos reunimos y se les comunicó esto. Sábado 20, domingo 21, me llama Fernando Zavala por lo menos 3 veces el día domingo 21 a mi celular vía WhatsApp, donde quería saber cuál es el informe final del producto de la auditoría, cuál es el resultado del informe final. Entonces yo le decía, este es un tema de los auditores, yo respeto, tengo que mantener en este caso la reserva. Y a tanta insistencia le dije, el informe culmina con responsabilidad penal. Entonces, ¿y quiénes están? Me decían. Eso sí, no te lo voy a decir y no se lo dije. Entonces se quedó con la duda y de ahí ese mismo día en la noche, domingo 21, el ministro de Transportes y Comunicaciones renuncia al cargo que tenía. El ministro de... Claro, y lo envían luego a Canadá como embajador. Yo al día siguiente, el 22 de mayo, hago la conferencia de prensa que estaba programada y doy a saber los resultados. Doy a saber los resultados pues, de la auditoría de la adenda número 1, firmada en el proyecto Chinchero, donde digo hay responsabilidad penal y como responsables está la señora Fiorella Molinelli y 10 funcionarios más, ¿no? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de OCITRAN. La señora Molinelli como viceministra de Transportes. Viceministra. Y al ministro de Transportes no le encuentran responsabilidad. Ahí vamos. Este es un tema que nosotros, al ministro de Transportes, yo no lo puedo denunciar porque tiene el antejuicio y todo el tema. Entonces, este informe fue comunicado a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones, o sea, la Fiscalía normal o regular, o la simple, como se le dice, y al ministro de Transportes se le debía pues comunicar por su responsabilidad ante el ministro, ante el fiscal de la Nación. Claro, en que todo lo caso, corresponde. también ante el Congreso, para de ser el caso, para iniciar una denuncia de tipo constitucional Claro. por la presunta responsabilidad. Sí está acá en este informe Martín Vizcarra. Sí está. ¿Con responsabilidad penal? No, está en la narrativa de los hechos y se le imputa la responsabilidad. Ahí está marcado. A ver. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, identificado contrario al ministro de Transportes y Comunicaciones, designado mediante resolución tal. Su participación de los hechos se encuentra acreditada debido a que aprobó mediante resolución ministerial del 3 de febrero de 2017 el texto de la adenda 1 al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero del Cusco, la misma que se firmó en cumplimiento de motivación, la aplicación. Ok, o sea, ¿él firma la adenda? No, él firma la autorización, la resolución, delegando a Fiorella Molinelli, que era viceministra, que firme la adenda. Así es. Pero él sabía toda la operación, ¿no? Pero sí él dijo que la operación no era correcta. Él la sustentaba, la sostenía y la mantenía en el tiempo que ese tema debería salir, ¿no? Inclusive en las reuniones que sostiene con usted, él dice que esta adenda es correcta. Y está en los audios, que lo pueden escuchar, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de, para que el público lo tenga clarito, qué tipo de responsabilidad se le encuentra a la señora Fiorella Molinelli como viceministra? O sea, ¿cuál es, si hay una responsabilidad penal es porque hay un delito que estaría cometiendo? ¿Qué delito, según el informe, habría cometido la señora Molinelli, el señor Martín Vizcarra como ministro y los otros funcionarios? A la señora Fiorella Molinelli y todos los demás funcionarios se le considera una presunta responsabilidad de tipo penal, en específico una colusión. Colusión. Sí. ¿Y al señor Martín Vizcarra?
como no se le ha tipificado, es un tema que se le debía comunicar y en mi gestión yo salgo, a raíz de la emisión de este informe, a los 30 días yo salgo a la Contraloría. No sé si la Contraloría, eso lo pongo entre paréntesis, y digo, no sé si la Contraloría ha enviado este informe ante el fiscal de la Nación, ante la Comisión de Constitución o ante el Congreso. Entonces se quedó ahí. Pero este informe se concluyó. ¿Se concluyó? Se concluyó con eso. Con estas responsabilidades. Así es. ¿Qué hizo luego la Contraloría con esto? O sea, la actual Contraloría, ¿qué ha hecho con este informe? Tenía supuestamente, si se concluyó, tenía que respetarlo. Hasta mi gestión yo he enviado este tema a la Fiscalía para el tema, digamos, de la señora Florinelli hacia abajo. Ajá. Entonces este informe tiene varios, digamos, procedimientos internamente, ¿no? Pero la etapa del fiscal de la Nación o la etapa del Congreso de la República para el entonces ministro Vizcarra, hoy presidente, no se concluyó, no se realizó en su gestión. Entonces, esa tenía que realizarla la actual gestión. Recordemos que yo salgo de la Contraloría el día 4 de julio. Este informe sale el 23 de mayo. O sea, en ese mes que fue toda la, digamos, la batalla que libré para, de alguna manera, tratar de demostrar que esta denuncia era toda parte de haber sacado este informe de Chinchero. Entonces no logré yo comunicar al ministerio. Pero el informe está ahí vigente. Claro, todo ese mes se dedicaba usted a defenderse. A defender. Y tú recordarás que yo venía acá varias veces. Sí, lo recuerdo. Entonces, pero el tema no está, digamos, no está archivado, todavía está vigente. Si no lo ha hecho la Contraloría, lo puede hacer, o de repente lo ha hecho. Entonces habría que preguntarse qué hizo el Ministerio Público en ese entonces o qué hizo el Congreso en ese entonces, ¿no? ¿Y faltaba alguna investigación por parte de la Contraloría con respecto a este tema? Sí, ahí voy al segundo tema. Que producto de este informe, si tú ves la parte final en los anexos, en el anexo número 1 está la relación de todos los involucrados, está en la parte final del informe. En la parte final. Y en la columna lateral derecha dice quién tiene responsabilidad penal, presunta responsabilidad penal, y quién está sujeto a un procedimiento administrativo sancionador. Paz dice arriba. Sí, claro. Con un aspa. Este sí, este no. Exacto. Entonces, este informe también... Hay un espacio para civil y un espacio para penal. En el civil no se marca a nadie, pero en el penal se marca a varios, a la mayoría. Así es. Y en el PAS también están casi la mayoría. En el PAS también está la mayoría, casi todos. Entonces la Contraloría, lo que se hizo es también nosotros pasamos este informe al procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría para que inicie el proceso sancionador. ¿Quién lo recibe primero? Es el órgano instructor. Primero es el órgano instructor, después viene el órgano sancionador. El órgano instructor comienza a evaluar todos los hechos, el informe, los anexos, y al final tiene que concluir si tiene o no tiene responsabilidad, y si la tiene, qué tipo de responsabilidad y cuál es su propuesta de sanción que podía tener este administrado. Hace algunos días nosotros hemos pedido por transparencia el resultado de este proceso instructivo. Yo lo tengo acá, el informe. ¿Y qué es lo que determina frente a este tema? Luego de la evaluación de los hechos, a la señora Fiorella Molinelli han concluido que no tiene ningún tipo de responsabilidad administrativa. Pero si aquí dice administrativa y penal. No, es lo que culminan los auditores. Por eso, pero lo que ellos que le han enmendado la plana a los auditores. Sí, han evaluado este órgano sancionador de la Contraloría, este órgano instructor de la Contraloría, y han dicho que la señora Molinelli no tiene responsabilidad administrativa, y también quien no tiene responsabilidad administrativa, de acuerdo a este documento, son los miembros del Consejo de Ocitran, son dos, ¿ya? Que están al final de la lista. Un señor Balbuena César Antonio Balbuena y Alfredo Juan Carlos Damner, ¿no es cierto? Así es. Damner Lira. Y los demás señores involucrados tienen 180 días de sanción. Sanción administrativa. Sanción administrativa. Es la propuesta que hace el órgano. Es una propuesta. Luego de este documento, la Contraloría tiene que emitir una resolución y pasarlo al procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué habrá pasado en el órgano sancionador? No sé. Porque muy bien, a nivel de órgano sancionador también pueden decir, ¿sabes qué? A nosotros no amerita que tenga 180 días y a todos los limpiamos y se acabó. Y se acabó el problema. Entonces, de repente, al final, la historia es... nadie tiene culpa. Nadie tiene sanción administrativa. Nadie tiene sanción administrativa. Pero ¿cómo se...? Ya, pero perdónenme, una interrupción ahí para que quede claro también. Nadie tiene sanción administrativa. Y si no tiene administrativa, mucho menos en lo penal.
Claro, normalmente esto sucede, ¿no? Cuando un administrado, la Contraloría dice no tienes responsabilidad administrativa, se archiva tu caso, como decimos, se archiva tu tema, no hay nada, la Fiscalía se defienden con eso. La Contraloría dice que no ha hecho nada. No ha hecho nada y como tú pretendes Claro. pues, denunciar o iniciar, entonces se defienden con eso. Claro, si el ente perjudicado o el ente que me ha investigado primero dice que no tengo ningún tipo de sanción administrativa, acá tengo una prueba para demostrarte que penalmente menos todavía. Y si hiciéramos lectura a este informe del órgano instructivo, dice, ¿por qué le levantan por qué le exoneran desde sanción administrativa a la señora Molinelli? Porque dice, como ella era la viceministra, entonces ha confiado pues en todo su equipo legal, técnico, que han visado la adenda, y como ella no puede tener conocimiento de todo, entonces ella pues ha pisado el palito. Ciegas. Ha pisado el palito y por eso no pues no Bueno, si fuese un caso menor, tal vez. Pero en el caso Chinchero, así es. que además la señora Molinelli, perdóneme, lo sabía perfectamente, porque cuando ella trabajaba en un organismo privado como abogada, hizo un informe para Kuntur sobre el tema Chinchero, aprobando el tema Kuntur, ¿no es cierto? Y luego cuando ella ha sido, porque ella no solamente ha sido viceministra de Transporte, sino que después de este escándalo la premian y la ponen viceministra de Economía y Finanzas. No, se fue de ministra, creo, de Promoción, Cultura, un ministerio de ese tipo, no me recuerdo específicamente, y ahora actualmente está en Salud, ¿no? Como presidente de Sí, Salud. tú estás como presidenta de Salud, claro. O sea, al final nadie tiene, de los de arriba, de los grandazos, nadie tiene responsabilidad. Hasta este documento, hay que hablar con papeles, hasta este documento no tiene responsabilidad la señora Fiorella Molinelli ni los dos miembros del directorio de Ocitran. Los demás personas involucradas tienen 180 días. Esta es la propuesta del órgano instructor. Entonces, lo que yo digo es, después de esto, ha seguido la Contraloría el procedimiento sancionador. Ellos tienen que decir, sí, estoy de acuerdo con lo que tú propones o no estoy de acuerdo. Entonces, yo estoy infiriendo que de repente puede ser que al final han evaluado los hechos y dicen, nadie tiene responsabilidad. Entonces, tendríamos que pedir a la Contraloría cómo ha concluido este proceso sancionador. ¿Cómo ha concluido? Ahora, ese es en el caso de la señora Molinelli. Pero, ¿y qué ha pasado en el caso del señor Vizcarra? El señor Vizcarra hoy es presidente de la República. Y se está viendo el caso del Ministerio Público. Y lo que tendría que haber ocurrido entonces, y ahí no se menciona nada del presidente de la República en otro informe que se haya hecho posterior a lo que ustedes han dejado. No, al señor Martín Vizcarra no. Porque ya viene el otro informe que, a raíz que hace algunos días yo estaba mencionando que yo a mi salida sí he revisado el proyecto de informe y los avances del informe de auditoría sobre el contrato de Chinchero firmado el año 2014 con el gobierno de Ollantumala, donde sí me explicaban los especialistas, el vicecontralor de ese entonces me decía todo lo revisado y nos lleva a que esto va a concluir con una responsabilidad penal. Bien, entonces yo salgo a la Contraloría en julio del 2017 y el informe ha salido en diciembre de 2017, o sea, 6 meses después. 6 meses después, no sé si estaba para salir porque se ha demorado 6 meses, y concluye que todos los involucrados en estas responsabilidades solamente tienen responsabilidad administrativa. O sea, Anta querido librar y tapar a Fiorella Molinelli. No, en el 2014 no estaba Molinelli, es de la gestión Ollantumala. Pero acá lo preocupante que yo lo digo, porque no tengo el informe completo, porque no está en el portal de Contraloría, tampoco no estaba el resumen ejecutivo en el portal de Contraloría, es que tendríamos que revisar el informe a ver quiénes eran los involucrados en estas decisiones de firmar el contrato en ese entonces. Ah, ya no estamos hablando ya de adenda, sino del contrato. Del contrato, ¿ya? ¿Quiénes eran los involucrados para ver? Porque con las observaciones que se están concluyendo en este informe, es para concluir con una responsabilidad, por lo menos presunta responsabilidad penal, para que el Ministerio Público revise y analice todos los hechos. ¿Pero responsabilidad penal es de quiénes? Por eso, no, habría que ver en el informe. Pero, mire, ¿cuál es la observación número 1? La observación número 1 del informe del contrato. Dice, se ha evidenciado que los estudios que determinan la orientación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Chinchero no están acordes a lo exigido por las normas del OASI y del MTC. No se garantiza el emplazamiento y la operación del aeropuerto y, por lo tanto, la prestación del servicio público aeroportuario se ve afectado y también el interés público. Entonces, mi observación, o sea,
Se firmó un contrato sin tener un informe técnico aeroportuario que permita decir cuál es la ubicación de la pista. Entonces, ¿cómo Pero eso es totalmente irregular. Y además en el Estado no se puede hacer nada sin tener informes técnicos. Así es. Y la segunda observación dice, no se había fijado la tasa de interés, no había fecha para cierre financiero, todo lo que conocíamos ya desde antes, ¿no? Entonces, a pesar de estas observaciones, y cualquier auditor que me está escuchando, ¿este informe debería haber concluido con responsabilidades administrativas? ¿Debería? No, señor. Esto da para más. Entonces, hay algo extraño. ¿Qué está pasando acá, no? Informe administrativo, se le libera la responsabilidad administrativa a la señora Molinelli. Entonces, ¿qué está pasando? Y no sabemos qué está pasando con el informe que deberían haber pasado al Congreso de la República, señor Martín Vizcarra, también. O sea, porque no se trata de tapar a nadie, se trata de investigar y de llegar al fondo del tema de lo que ha pasado con el tema Chinchero. Quiero pensar que de repente se les ha pasado, o de repente lo han comunicado, y el Ministerio Público de ese entonces, el fiscal de la Nación no lo ha tomado, o, no sé, pero habría que hacer el seguimiento. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Y ahora que se está abriendo el caso Chinchero, esto es súper preocupante, súper preocupante. Nosotros hemos invitado al personal de Contraloría, por supuesto, va a venir el gerente encargado de estas obras que ha analizado y ha estudiado el tema. Si el señor gerente, que no sé si habrá llegado, Roy no me dice nada por interno, bueno, me dicen que no van a debatir. Yo le estaba planteando la posibilidad de debatir con el señor Edgar Alarcón para poder, con la sana idea no de que discutan, sino de contraponer las ideas para ver en qué se llega con documentos en mano. Pero me dicen que prefieren no entrar al debate. Ok. No hay problema. Nosotros no nos habíamos comprometido al debate, así que en el siguiente bloque tendremos a la gente de Contraloría para ver cuál es el descargo frente a este tema que a mí me parece delicado, porque lo que se está diciendo aquí es que están tapando a la señora Fiorella Molinelli, que debería tener alguna responsabilidad penal frente al tema Chinchero, y se le está poniendo una administración, un tema administrativo leve, ¿no es cierto? No, ni o una. Cero, nada, ni leve. Nada. Cero. No tiene ningún tipo de responsabilidad administrativa. Nada. Don Alarcón, muchas gracias. Está invitado a un próximo programa para seguir con esto. No sé si me puedes permitir un minuto. Sí, adelante, adelante. Porque la verdad que yo estoy muy preocupado por el personal de la Contraloría. ¿Qué está pasando con el personal de la Contraloría? Ya no estoy en la Contraloría y tampoco pretendo pues retornar a ser Contralor. Pero sí me llegan los mensajes, las comunicaciones, que se está vulnerando sus derechos los trabajadores de la Contraloría. Se les ha quitado beneficios, no tienen ya canasta de Navidad, se les ha quitado la fiesta de Navidad, el bono de productividad se les está de alguna manera limitando. Entonces, una serie de maltratos que el personal de la Contraloría, que en su mayoría tiene más de 15, 20 años, viene sufriendo. Entonces, yo creo que desde acá le pido al señor Contralor que evalúe lo que está haciendo con su personal. La Contraloría no es un ministerio donde se viene y se pone, pues se cambia toda la planta con gente sin experiencia y se deja de lado a todos los técnicos. No, este es un ente técnico donde se tiene que respetar los años de experiencia y eso no está pasando en la Contraloría. Entonces, incluso se ha creado hasta un sindicato en la Contraloría que no había. Más de 80 años la Contraloría nunca ha tenido un sindicato y tienen un sindicato. Se han visto obligados a tener un sindicato para defender sus derechos. Así estamos. Bueno, a ver qué nos dice don Nelson Chac, que además se ha comprometido pronto a estar con nosotros. Don Edgar Alarcón, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Señores, nos vamos al corte. Regresamos con la otra parte, con la Contraloría General de la República, para ver qué nos dice sobre este tema. Corte, ya venimos. Señores, continuamos con el programa, son las 8:37 y ahora estamos con la otra cara de la moneda, como acostumbramos a hacer en el programa. Estamos con los representantes de la Contraloría General de la República actual. Estamos con el señor Luis Alfonso Rojas, que es gerente de megaproyectos de la Contraloría. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto saludarte. Y estamos también con el doctor Jorge Pasco, que es doctor de la Gerencia y Responsabilidades de Contraloría. Bienvenido, gracias por estar aquí. El tema es grave, ¿eh? El tema no es sencillo. El tratar de tapar a un funcionario público frente a un hecho que podría tener responsabilidad penal es muy delicado.
Y eso es lo que ha dicho el señor Edgar Alarcón, que Contraloría está tapando a alguien como Fiorella Molinelli. Y no sé qué estaría pasando con la responsabilidad que tendría el señor Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes y hoy presidente de la República. ¿Qué tienen que decir al respecto? En concreto, lo que tendríamos que decir es que estas expresiones deberían de leerse de una manera contextualizada, de acuerdo al caso, y sobre todo entendiendo cómo es que funciona el control y las responsabilidades que se derivan de las conclusiones que terminan realizándose en él. Cuando en el ámbito del control un informe termina identificando responsabilidades, lo que plantea simplemente son presunciones que las áreas competentes para determinarlas, Poder Judicial, las áreas para investigación como por el Ministerio Público o en el plano administrativo, aquellos que aplican sanciones en concreto, pues deberán considerar si es que tienen la suficiencia probatoria para poder realizar algún tipo de incriminación. Claro, la etapa de Contraloría es decir, oye, nosotros sospechamos en base a esta investigación que esto está ocurriendo y que tendría responsabilidad penal. Ahora, lo que hay que decir también es que, en principio, dentro de las identificaciones que se hacen en los informes, los órganos que determinan responsabilidades se basan en aquellos que son identificados en los informes de control. O sea, si es que, por ejemplo, un funcionario no está recogido como responsable en el informe de control, las áreas sucesivas no pueden determinarle responsabilidades. O sea, hay una conexión. Entonces, me parece que lo que mencionaban anteriormente era de que... Sí, porque acá tengo yo el informe de auditoría 265. Al ministro Vizcarra, perdón, al entonces ministro Vizcarra, no se le identificaba responsabilidad, por más que se le mencionara, ¿no es cierto?, en el desarrollo del informe, pero al final, ¿no?, en las conclusiones del informe terminan, digamos, partícipes identificados como responsables. Entonces, la activación de cualquier competencia derivada... Pero digamos que en las conclusiones está también la participación del señor Martín Vizcarra. Dentro del cuerpo de la Contraloría, y eso está arreglado, hay una parte específica sobre identificación de responsables. Y esa es la conclusión que se adopta en el plano de control respecto de las responsabilidades que se hayan podido identificar a título de presunción. Ahora, hay que, y si me permite, hay que decir algo también, ¿no?, que ese término querer limpiar es bastante fuerte y creo yo poco técnico desde la perspectiva de las responsabilidades que pudiesen confluir sobre un mismo hecho. Pero es una forma que la gente lo entienda, pues, o sea... No, es que lo que pasa es que... Hay que explicarle a la gente no muy técnicamente, para que se entienda con claridad. Yo entiendo, pero técnicamente, digamos, no se puede sostener que cuando en un ámbito administrativo no se llega a sancionar o se sanciona, el Poder Judicial tiene que seguir el mismo camino. Cada ámbito es autónomo y cada ámbito tiene sus propios elementos para determinar o no responsabilidades. Pero la Contraloría tenía la responsabilidad de determinar si en este caso podía existir responsabilidad penal o no. En este informe, en el que ha traído, y ustedes han escuchado claramente, Edgar Alarcón dice que la señora Molinelli debería tener responsabilidad penal. Ok, pero desde el plano del control, porque quien tiene la titularidad de la acción penal es el Ministerio Público. No, eso está clarísimo, doctor. Yo no pretendo que ustedes hagan la denuncia o acusen o vayan al juicio. No, eso está claro. El tema es el informe. El informe, claro. ¿Qué dice luego de este informe? ¿Qué dice Contraloría? En el plano administrativo, lo que se señala es que respecto de las funciones que identificaron en el informe de control y que se habían incumplido, la etapa llevada a cabo en el procedimiento sancionador administrativo, en donde solamente se evalúan responsabilidades administrativas, sin prejuicio de las responsabilidades penales o civiles que se pudiesen derivar. Eso no tiene nada que ver, tiene su propio ámbito porque responden a competencias, a ámbitos, finalidades distintas. En el ámbito administrativo lo que se planteó era a partir de la evaluación que hizo el órgano instructor competente, que es un órgano autónomo a los órganos que hicieron la auditoría, lo que determinaron eran de que no se habían presentado los elementos suficientes respecto del hecho que le estaban atribuyendo, ¿no?, en particular a la señora Molinelli, ¿no? ¿Cuál era a ver, ¿qué es lo que no existía? ¿Qué es lo que no había en ese informe que no era suficiente? ¿Por qué no era suficiente lo que se había especificado aquí? Bueno, en concreto yo el detalle, digamos, de los hechos que fueron, digamos, identificados en el informe de control, yo no lo tengo, digamos, de manera precisa, pero creo que lo que se cuestiona era que la labor de la ministra... viceministra. O de la viceministra, ¿no?,
consistía en una supervisión que no se habría efectuado, digamos, en los términos que se le exigía. Bueno, pero hay delitos por omisión también. Ok. Responsabilidad por omisión. Siempre y cuando... No solo por acción. Siempre y cuando la responsabilidad de ella haya sido transgredida a partir de un incumplimiento del deber. Pero lo que se sustenta aquí es de que habían órganos técnicos que hicieron la evaluación, digamos, específica sobre los aspectos financieros y legales, ¿no? Y finalmente el órgano instructor, dentro de la autonomía que tiene, ¿no? Determinó, digamos, el alcance de esa responsabilidad. Lo que nos dice el señor Alarcón es algo muy claro. Nos dice, lo que ha dicho en pocas palabras la Contraloría en el siguiente paso es: la señora Molinelli, como viceministra, no tiene responsabilidad porque ella confió en los funcionarios que venían detrás y ella solamente firmó. ¿Es eso cierto? No, desde mi punto de vista, no, y digo, no estoy yo muy cercano a la apreciación que hizo el órgano instructor, porque el órgano instructor es el que tiene la autonomía dentro de su ámbito. En estricto, la imputación que se le hace en el plano administrativo estaba encaminado a ver cuál era el alcance de la intervención de la ministra en un caso concreto. ¿Ya? En este caso, digamos, la diversificación de las funciones que se derivaron para poder determinar si es que estaba técnica y legalmente amparado, ¿no? Esta operación, pues estuvo encomendada a unos funcionarios específicos que no es cierto que no se les haya identificado o determinado responsabilidad, porque dentro del proceso ya que ha culminado en su primera instancia, se ha determinado responsabilidad en 5 funcionarios. Sí, doctor, yo entiendo eso y seguramente tenían que encontrar responsables a alguien si ya hemos visto que esto era un desastre. Pero lo que no es cierto... Pero yo siempre quiero preguntarle sí. algo. Eso de que la pita se rompe por el lado más débil no es correcto, pues, ¿no? Entonces, si sabemos que la cabeza es la que firma, tiene que tener alguna responsabilidad. O sea, no puede ser que digan, no, sí, las cosas estaban mal y los funcionarios de abajo son responsables, pero quien firma no es responsable. Eso ahora va a no depender suena muy también, lógico, ¿no? No, está bien, pero va a depender también de la responsabilidad que nosotros estemos tratando de establecer. Evidentemente, en un contexto político, la responsabilidad política tiene unos matices, la responsabilidad penal tiene otros, la responsabilidad administrativa tiene otros. En este caso, lo que se está tratando de determinar es la responsabilidad administrativa funcional. Y en ese plano, en ese contexto, solo en ese contexto, sin tener que invadir los otros planos, lo que se ha determinado a través de la evaluación que hizo el órgano instructor es que dentro de ese ámbito específico ya no cabe responsabilidad, digamos, considerando el insumo que se les derivó, que era el informe de control. Que no tenga responsabilidad quien firmó, ¿no? Eso es algo que yo no puedo entender. Pero quien firmó el documento, ¿cómo es que no tenga responsabilidad? Ok, habría que ver cuál era la función que se le está atribuyendo a la señora. El firmar es lo que, digamos, habría que ver si es que lo que se le estaba imputando a ella era firmar, ¿no? O era supervisar, son estándares distintos, ¿no? Supervisar que, digamos, las líneas inferiores hayan desempeñado su labor correctamente. O sea, son aspectos distintos. Evidentemente, objetivamente, ella habría firmado, sí, ¿no? Claro. Ese documento, sí. Ok, eso está claro, pero esa no es la imputación, no es haber aprobado. Esa no es la imputación que se establece en el informe de control. Y a partir de eso, el órgano instructor está, digamos, constreñido, está digamos, únicamente tiene bajo su alcance de evaluación aquello que aparece en el informe. Los órganos que instruyen... Permíteme explicarte solamente algo, ¿no? Los órganos que realizan la instrucción no pueden apartarse de lo que dice el informe. No tienen la labor, digamos, o las prerrogativas que tiene un fiscal de ampliar sus investigaciones a aspectos que de repente no están dentro del informe. Ellos solamente se centran en lo que contiene el informe. Pero me da la impresión de que estuviésemos hablando de 2 organismos diferentes. Lo que pasa es que son autonomías autónomas. Pero de una misma institución. Está bien, pero son autonomías que tienen finalidades y objetivos distintos y no se puede... El objetivo debería ser el mismo. El objetivo, digamos, como cuidar, digamos, los fines públicos, lo tienen, pero cada uno tiene su propio ámbito. Imagínate, pues, que en el ámbito del control el informe termine diciendo corresponde sancionar y castigar penalmente a tal persona. El fiscal solamente tendría que hacer acusar y el juez solamente tendría que castigar. No, es cada una ámbito recomendación. Además, ¿qué es lo que le corre a para los órganos del PAS, para los órganos de procedimiento sancionador, por más que estén incentros o estén insertos en la organización de la Contraloría, ellos actúan con autonomía también. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar a los funcionarios que se encuentran bajo su ámbito el debido proceso y que no hay un
antejuicio, o mejor dicho, un juicio previo, o no hay una evaluación que haya ya direccionado el resultado del proceso. Porque si no, este proceso sería una farsa, ¿no es cierto? Porque ya sabríamos, porque en el plano del control se dijo que eran presuntamente responsables, de todas maneras tengo que sancionarlo e impedir que a estas personas se les garantice el debido proceso. Y la presunción de inocencia que la Constitución, digamos, garantiza a todos los ciudadanos. Ya, y a ver, entendamos, por eso yo le digo que parece que estoy hablando con dos instituciones diferentes. Si alguien lee un informe y dice, oye, aquí en este informe lo que se está planteando está equivocado, frente a este planteamiento no hay ningún tipo de sanción que se pueda aplicar, pero nos damos cuenta que acá el error es tal. No se le puede decir, oigan, señores, están ustedes por el camino equivocado porque somos todos Contraloría y lo que estamos buscando es que no se vulneren los dineros del Estado. Lo que tendríamos también que evaluar es que esta evaluación que se hace en el plano del control es una evaluación que se basa en evidencias, ¿ya?, que permiten construir indicios razonables de una responsabilidad. Y la obligación de los órganos que continúan esa labor está en determinar si es que, en efecto, bajo competencias distintas, el control no es lo mismo que la sanción. Entonces, estas otras competencias de los órganos sancionadores, digamos, alcanzan los estándares para determinar la responsabilidad. O sea, son parámetros distintos porque son competencias distintas. Parece que estuviéramos hablando no de la Contraloría, sino de varias instituciones. Además, hay una información que tengo a la mano que me gustaría contrastarla, porque yo, la verdad es que si lo que tengo yo aquí, usted me lo ratifica, yo me quedaría para atrás. ¿Es cierto que el jefe de la organización, de la oficina encargada de hacer este informe, que finalmente determina que la señora Molinelli no tiene responsabilidad administrativa, es el señor Samuel Torres Benavides? Efectivamente, él es el gerente de la gerencia de responsabilidades, pero... Ya, y el señor Samuel Torres Benavides no ha sido hasta el 14 de mayo o fecha cercana, personal súper cercano de la señora Molinelli en el salud. Bueno, yo desconozco eso, pero los órganos instructores y sancionadores tienen autonomía respecto de la gerencia de responsabilidades donde... Sí, pues, pero ya estamos yendo a otro tema ya. O sea, ya estamos yendo a otro tema. Contraloría no puede poner a la cabeza de una oficina que va a encargar un informe tan delicado como este a alguien tan cercano de una persona acusada. O sea, o una persona que tiene que ser sancionada. Pero es como que yo le diga a usted, doctor, usted se va a encargar de hacer el informe, ¿no es cierto?, que podría involucrar a alguien que es muy cercano a usted. Ya usted vea cómo es el informe. Pues. La gerencia de responsabilidades no procesa. La gerencia de responsabilidades no se encarga del procesamiento. A ello se dedican los órganos instructores. ¿De qué se encarga? En este caso en particular, ¿de qué se ha encargado la oficina que está a cargo del señor Samuel Torres? Ellos tienen una labor administrativa en el plano de la gestión, la medición de los avances, de las metas, el cumplimiento de los objetivos de todos los órganos que forman parte de este procedimiento sancionador, pero no tienen una jerarquía. La persona que ha hecho el informe que determina que la señora Molinelli no tiene ningún tipo de responsabilidad social, administrativa, ¿está a cargo del señor Samuel Torres o no? Está dentro del plano administrativo, pero no funcional. Dentro del plano funcional, tanto el órgano instructor y sancionador tienen una jerarquía vinculada al Tribunal Superior de Responsabilidades. ¿Cuál es la función del... A ver, para que el público lo entienda mejor. ¿Cuál es la función del señor Samuel Torres Benavides con relación a la persona que ha hecho el informe sobre la señora Molinelli? Llevar a cabo la medición de del cumplimiento de los planes operativos de los órganos instructores y sancionadores. ¿Es su jefe? No, no es su jefe. No es su jefe. No es su ¿Quién jefe. es? Con relación a la persona que ha hecho el informe. No me hable muy técnico porque la gente no lo entiende. ¿Quién es este señor con relación a la persona que ha hecho el informe? Es el área de la cual depende administrativamente no la persona que hizo el informe, sino la resolución de la que estamos conversando en este momento. Hay una dependencia orgánica, pero desde la perspectiva administrativa, no funcional. O sea, sobre el tema de fondo, la gerencia de responsabilidades no puede emitir ningún tipo de pronunciamiento de acuerdo al ROF de la institución. No puede ejercer ningún tipo de injerencia sobre estos órganos.
no tiene una función específica sobre el detalle, la dirección y el desenvolvimiento del procedimiento administrativo. Solamente lo que evalúa son cumplimiento de plazos, metas, gestiona, digamos, los recursos humanos, los recursos que necesiten para que estos órganos lleven a cabo sus funciones. O sea, no ha podido influir de alguna manera. De ninguna manera. Torres. El ROF no lo permite. El ROF tiene claramente las funciones que desarrolla la gerencia de responsabilidades y todas están en el plano de la gestión administrativa, pero no del compromiso que pueda tener la apreciación técnica jurídica que tienen los órganos instructores y sancionadores. De ninguna manera. Cuando en este informe, Auditoría 265, se dice que el señor Martín Vizcarra Cornejo y habla de su participación de los hechos, que se encuentra acreditada debido a que aprobó mediante resolución ministerial la adenda número 1, que después él mismo dijo que estaba mal. Cuando Contraloría se da cuenta de esto, ¿no puede tomar alguna actitud? O sea, ¿no puede hacer algo como Contraloría? Debemos decir, no, ahí hay un informe y como no lo menciona en la parte final, nosotros no podemos hacer nada. ¿Así funciona la institución? Definitivamente el informe de control es un documento que tiene, digamos, regladas cuáles son, digamos, las etapas que se tienen que llevar a cabo durante el control, durante la auditoría, y cuáles son las conclusiones, las recomendaciones y cuáles son los funcionarios que terminan siendo señalados como responsables. Ok, ya, no, hasta ahí ya estamos, Sí. que están aquí. Y no lo incorporaron en ese por caso. por eso es que mi pregunta no va sobre esta parte. Ya esta parte ya se la pregunté, ya que el público saque sus conclusiones. Yo voy a esta parte, ¿no es cierto? En la página, esto está en la página 50, ¿no es cierto? De este informe se menciona la participación del señor Vizcarra, entonces ministro. Y se le menciona cuál es la responsabilidad del señor entonces ministro. No sé si dicen exactamente cuál es Dicen la su participación. ¿Qué hizo? No, pero ¿cuál es la responsabilidad que le están identificando? No, por eso. Vamos a la pregunta que le voy a hacer. Aquí narran sobre la participación del señor Martín Vizcarra, sobre una adenda que luego se conoce es perjudicial, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, este señor Vizcarra en su participación ha aprobado una resolución para que esta adenda se dé, sabiendo que esta adenda es perjudicial para el país. Me lo está diciendo este documento. ¿Eso no significa nada para Contraloría? Como le repito, de acuerdo a cómo está reglado este tipo de informes calificados, la parte en donde se señala quiénes son los responsables tienen que estar en la parte de identificación de responsabilidades. Pero nos estamos cerrando, pues, doctor. No nos estamos cerrando. Estamos planteando cuáles deberían ser los alcances de la responsabilidad que se identifican en el control. Y por más que lo hayan narrado a lo largo del procedimiento, esta auditoría o este informe de control debió haber cerrado si es que consideraba que había una responsabilidad presunta construida ya en el control, debió haberlo establecido de manera clara y precisa en la etapa de identificación. ¿Y si este informe tiene un error, no están en la capacidad de corregirlo? Si son competencias distintas, los órganos que procesan no pueden enmendar la plana de los errores que se hayan podido cometer durante la etapa de control. Son competencias autónomas. Eso es lo que se tiene que entender. Por más que formen parte de la misma entidad, son instancias autónomas, ejercen competencias distintas. Pero yo la verdad es que esto es algo que no puedo creerlo. O sea, acá me dicen, claro, ok, ¿saben qué? Este es un informe, voy a ser un poco extremista, ¿eh? Es un informe mal hecho. Así es. Está mal hecho este informe, está muy mal, señor. Está muy mal, no lo mencionan al señor Vizcarra. Voy a corregirlo. ¿No se puede? Lo puede hacer el propio control. Quien puede corregir un resultado de una labor de control, de un producto de control, es el propio control. O sea, los mismos órganos... ¿No depende de la Contraloría también? No, depende de los órganos que emitieron el informe. De ellos depende esa corrección. ¿Quién es el órgano que emitió el informe? Bueno, no tengo bien... Ahí claro. sobre el respecto. Nosotros llegamos a la gestión, iniciamos la gestión luego de emitido este informe. Este informe es del 22 de mayo del 2017. Todavía cuando el Contralor Schack no había asumido funciones. Cuando nosotros llegamos encontramos que este informe ya estaba emitido y había sido remitido a las instancias judiciales correspondientes a la Fiscalía. Sí, claro. Y la Fiscalía ya lo estaba procesando. Nosotros lo que hicimos fue encontramos un informe de auditoría en trámite, que es el informe 722, que nosotros sí emitimos en diciembre, que es el otro informe al que se refirieron el anterior invitado. Ya. ¿Qué sobre el contrato?
que es sobre el proceso de promoción, entre todo lo que pasó entre el la 2010 promoción y el contrato. y el 2014. Sí, Exacto. promoción y el contrato. Cuando nosotros llegamos, además, días antes, el 19 de julio, exactamente, el fiscal concurre a la Contraloría y nos pide una carpeta de control. En buen cristiano, nos dice, dame todos los hechos que han venido siendo investigados. Les dice, porque nosotros todavía no llegábamos. Ya. La Contraloría, a las personas que estaban a cargo del área auditora, yo trabajo en área auditora, le dice, dame todos los hechos y dame todas las evidencias que has encontrado. La Contraloría, en el marco de una directiva, la directiva 004-2014, aprobada en el 2014, le entrega todos los hechos y todas las evidencias al fiscal. Ya. ¿Qué dice la directiva? Y el fiscal comienza a instruir en etapa del Ministerio Público. Nosotros continuamos con la auditoría respecto de las responsabilidades administrativas. ¿Y por qué? Porque la directiva es bien clara. La directiva dice, cuando un fiscal te pide que le remitas los hechos y evidencias que tú vas elaborando, que vas recabando durante un proceso de auditoría, como él es el titular de la acción penal, tú le remites todo, pero prosigues respecto de la identificación de responsabilidades administrativas. Claro. Y así se hizo. Y así se hizo. Es tanto así que nosotros hemos seguido analizando el caso y hemos llegado en diciembre del 2017 a emitir un informe con responsabilidades administrativas. Que no tiene la señora Molinelli. No, porque nosotros evaluamos la etapa, cuando nosotros llegamos, la etapa donde estaba la viceministra Molinelli actuando y había sido cerrado. El informe se había emitido el 22 de mayo del 2017. Pero en este informe dicen que debería tener sanción administrativa. Claro, eso ya escapa, yo soy un órgano auditor, ya las explicaciones la han dado. Nosotros cuando llegamos, lo cierto es que había un informe en trámite que evaluaba qué periodo. El periodo 2010 al 2014, es decir, el proceso de promoción. La promoción hasta el contrato. Cómo se formó, cómo Sí. se formaron todas las Sí. características del contrato, en palabras sencillas. Nosotros, días antes que lleguemos, el fiscal nos pide a la Contraloría, pero no solo pide, va a la Contraloría y hace un acta y le dice, me tienes que dar la carpeta con todos los hechos. Se le da todos los hechos. Quienes estuvieron a cargo del área de la gerencia de control de megaproyectos en aquella época le entregan todos los hechos. ¿Se sabe qué había concluido, qué estaba concluido hasta que se le entrega? Claro, nosotros, es más, son una serie de hechos que son los mismos hechos que nosotros hemos narrado en el informe de auditoría que está publicado en la página web, en el informe de auditoría 722. Son los mismos hechos, usted lo puede comparar. Nosotros proseguimos analizando todos estos... Perdóname, ¿ahí sí hay recomendaciones de denuncias penales? Como le digo, ya nosotros le habíamos entregado, ya la Contraloría en su momento le entregó al fiscal esos hechos. Pero ustedes tienen un archivo. Claro que sí, pero ¿Conocen de ese tema? No, le entrega todos los hechos. Tanto así que esto está procesándose en la Fiscalía actualmente. Y es el caso que ha sonado en medios en los últimos días. ¿Quiénes tienen ahí responsabilidad penal? ¿Qué pasa? Nosotros, los que entregaron en su momento, entregas todo. Todos los hechos. La Contraloría, a partir de entregarle a la Fiscalía... O sea, ¿ustedes se quedan sin nada? Se queda ¿No solo... tienen un backup? No, sí se queda con un backup, pero ya no puede emitir un documento identificando responsabilidades penales en este caso. Ya, por eso yo le preguntaba si el documento, cuando se le entrega a Fiscalía, ya había ¿Qué dice? determinado posibles En la responsabilidades directiva penales. 004-2014 se dice, y la cito casi textualmente, Ya. dice, cuando un fiscal te diga, estoy investigando determinados hechos, dime Contraloría si tú los estás investigando, la Contraloría tiene la obligación de hacer varias cosas. La primera de ellas, 1, remitirle la narración de los hechos. 2, remitirle las evidencias que sustentan esos Claro. hechos. Y 3, remitirle la relación de partícipes. Nada más. La directiva no dice previamente al fiscal, identifica si son responsables de qué delito. ¿Por qué? Porque los que diseñaron esa directiva actúan bajo el contexto de que el que va a tipificar los hechos es el fiscal. ¿Por qué? Porque la Contraloría todavía no ha acabado, en ese momento no había acabado su informe, su proceso de control. Todavía sigue estudiando los casos, recopilando más evidencia. Hay un corte, porque el fiscal lo pide, porque el fiscal le dice, mira Contraloría, tú eres un órgano administrativo, yo soy el titular de la acción penal, déjame a mí hacer mi trabajo, dame los hechos, porque yo tengo un caso. Entiendo que ese caso se había activado a raíz del otro informe. Entonces, Contraloría se sustrae de identificar indicios de presunta responsabilidad penal, se lo entrega al fiscal, pero como el fiscal no persigue responsabilidades administrativas, Contraloría sigue. Y en el final
de la investigación es que, en cumplimiento de lo que le he venido comentando, identifica las responsabilidades administrativas. Las dos que han sido reseñadas anteriormente, ¿no? Respecto de que no se contaba con todos los estudios completos para determinar la orientación de la pista, no la ubicación, sino la orientación. Y segundo, respecto a que, como ya se ha hablado largamente, tanto no se había descrito para qué era la tasa, la tasa I y cuál era el tope de eso. Ok, ya me recontrapasé, les ruego la respuesta en un minuto, por favor, a quien corresponda. Creo que al abogado. ¿Se puede hacer algo con esto? Ya no se puede hacer nada. Acá hay un informe en donde se dice el señor Martín Vizcarra, cuando era ministro de Transportes, se ha comportado de esta manera, frente a una adenda que era lesiva. ¿Se puede hacer algo con esta información o ya no se puede hacer nada? Se va a pasar por alto esta información. No, es que esa información está recogida en un informe y los órganos que se encargan de hacer las reformulaciones son los órganos de línea luego que hagan la evaluación respecto de las insuficiencias que haya tenido el informe. O sea, esto es una labor de la línea. Ya, pero ¿se puede hacer algo o no? En este caso, pues habría que ver cuáles son los elementos que permitirían construir alguna irregularidad en la elaboración del informe. Yo no tengo los alcances de eso porque yo no pertenezco a la línea. Sería interesante saberlo, ¿no? Si se puede hacer algo o no. Pero en fin, les agradezco, gracias, muy amable. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Tengo que irme al corte, me pasé unos minutos, noticias y regresamos con más. Muy bien, señores, continuamos con el programa, regresamos, 9 de la noche con 10 minutos. Vamos a recibir un par de llamadas del público rapidito porque ya estoy con mi siguiente invitado para hablar porque hoy pasó algo importante en el Congreso, que ha sido la aprobación del caso Lavallato. Y vamos a entrar a discutir el caso Lavallato, pero no quería que el público se pierda y si tiene opinión sobre este tema que hemos discutido, lo que está pasando en Contraloría, la verdad, a mí me preocupa y ya pronto hablaremos con el Contralor para que él también nos dé sus descargos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, señor José Rocha? Qué gusto hablar con usted, lo felicito, de verdad. Lo vengo escuchando ya hace unos 6 meses. Muy amable, señor. Mire, déjese por su olfato, lo tiene muy afinado. Gracias. Mire, acá hay una cosa muy extraña, señor Rocha, respecto a la señora Molinelli. Yo también tengo un olfato para estas cosas. Primero que a usted lo están enredando el contralor nuevo con su hablar burocrático y fino a posiciones en las que todo queda al medio de nada. No, bueno, es el abogado en realidad, el señor Schack no ha venido todavía, ¿no? En realidad viven de eso. La verdad que parecen más defensores de la mafia que del Estado. Pero déjenme hacer una precisión más bien. Dígame. Hay unas casualidades, y casualidades se dan siempre, pero mire, la señora Molinelli hizo un posgrado en Buenos Aires hace un tiempo, y ahí conoció al señor que después fundó la empresa Kunturwasi. El asesor del presidente es argentino. El gerente de RPP es argentino. Hay algo muy extraño en todo esto que pronto se va a saber. Lo sigo felicitando. Muy amable, gracias. La verdad, para ser totalmente honesto, yo trato de ser lo más imparcial que puedo. De verdad que se los digo. Si hay alguna responsabilidad en la señora Molinelli, tendrá que determinarse con una investigación. Lo que a mí me fastidia mucho es cuando las personas quieren tapar algunas cosas. Eso sí a mí me fastidia porque utilizas el poder para eso y eso es incorrecto. De repente la señora no tiene responsabilidad, no lo sé. Pero hay que hacer las investigaciones del caso y hay que ir al fondo. Y si hay informes que dicen que hay responsabilidad, pues no puede ser, hay que asumirlas, caballeros nomás. Hay que asumir la responsabilidad, para eso se llega a ser funcionario, y en este caso un funcionario de alto nivel, ¿no es cierto? Y a mí me preocupa que a mí me digan que un informe se describe lo que hace el entonces ministro de Transportes, hoy señor presidente de la República, que ha sido incorrecto. Y digan, sí, pues, pero vamos a ver si con eso se puede hacer algo, ¿no? No lo sé, la verdad es que... Vamos con otra llamada, por favor, 9 de la noche con 13 minutos. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor. Su nombre, por favor. Rommel, de Chachapoyas, Amazonas. Adelante, señor, lo escuchamos. Escuché, digamos, la exposición ahí de los señores abogados. Realmente, le digo así sinceramente que son dos personas que están perdidas más caras que en el monte, ¿no?
Entonces, cosa que no debe de ser, pues el informe sí se puede hacer de nuevo, señor, como está diciendo usted mismo, ¿no? Es posible. Ahora, lo que parece es que estos dos señores, como dice, están también blindando a la ex ministra de Transporte, no sé qué. Fue viceministra de Transporte. ¿No? Bueno. Es posible que se haga de nuevo el informe mío. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su llamada telefónica, gracias por su comunicación. Lo que a mí me ha gustado es el debate. Nosotros invitamos, ojo, yo soy también totalmente honesto. Cuando invitamos tanto al señor Alarcón como a los señores de Contraloría, no les dijimos que íbamos a debatir. Por eso es que se les avisó cuando estaban acá si querían hacerlo. El señor Alarcón me dijo, no hay problema. Los señores de Contraloría dijeron, no queremos entrar al debate. Y están en todo su derecho en querer o no entrar al debate, están en todo su derecho. Pero creo que hubiera sido más enriquecedor si se podía debatir el tema. En fin, vamos a seguir tocando esto más adelante, por supuesto, porque me parece muy preocupante. Pero también es preocupante lo que ha pasado en el Congreso de la República con el tema Lavallato. Hoy ya por fin se votó y bueno, se aprobó por mayoría la investigación que se hizo en el tema Lavallato que presidió la congresista Rosa Barta. Estamos con el doctor Carlos Torres Caro para que nos ayude a entender un poco lo que él piensa sobre lo que pasó hoy en el Congreso de la República y sobre la inclusión, pues que tanto se ha peleado del señor García y la señora Keiko Fujimori y al final no se ha concluido. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué piensa de lo que ha pasado en el Congreso finalmente? 2 días de exposición, 2 días de bronca y 1 día de votación. Bueno, luego de 5 sesiones hemos tenido por fin la aprobación de los 11 capítulos de este largo, concienzudo y bastante elaborado informe que ha tomado a la Comisión Bartra bastante tiempo y que ha costado al erario nacional, según tengo entendido, más de 4 millones de soles. Sí, ¿no? Esto es bastante dinero que podría haber sido utilizado de repente para otros fines. Bueno, la democracia cuesta y la justicia cuesta también. Si Cierto. se va a llegar a una buena conclusión, que valga la pena. Cierto. Lo que podemos observar es que de estos 11 capítulos, obviamente la mayoría han sido aprobados casi por altísima votación, superior a los 2/3. Uno que otro ha descendido la votación, pero lo cierto es que ha habido una protesta generalizada por el hecho de que presuntamente se estaría blindando tanto a la señora Keiko Fujimori como al señor Alan García. Sobre este particular hay que señalar en principio 2 aspectos. El primero, que ya el resultado de las comisiones investigadoras solamente son un marco referencial para efectos de la Fiscalía, puesto que la Fiscalía ya ha iniciado acciones sobre muchas de estas temáticas. Claro, tanto así que la señora Keiko Fujimori está con detención preventiva. Efectivamente. Y es más, en unos días no sabemos si ocurrirá lo mismo con la citación del señor Alan García, que lo han citado para el día 15. Recordemos que la característica de este fiscal, que es un fiscal impetuoso, un fiscal valiente José Domingo Pérez. Y temerario, ¿sí? Es citar cuando ya tiene toda la información de su lado. Sí, claro, se asegura que está en el Perú además, porque el señor García para en España. Claro, en Granada especialmente dicen, ¿no? Muy cerca movimientos donde dicen que hay cuentas, etc. Lo cierto es que el señor fiscal lo ha citado y lo ha citado a él para el día 15. Y cuando lo cita es que ya tiene una información importante y cabe de repente preguntarse si no le hará lo mismo que le hizo a la señora Keiko Fujimori. De repente ya está tramitándose un pedido de prisión preventivo, preliminar en este caso, preliminar, ¿no? Para que pueda ir en la misma línea que el caso anterior. No lo sabemos, pero conociendo la temeridad de este fiscal, no me extrañaría que esté en ese camino, pues se agencia de bastante información, ¿no? Como ha sido en el caso de la señora Keiko Fujimori. Entonces este informe tiene esa particularidad. Y en segundo lugar, decía,
esta particularidad está vinculada a que un informe congresal resalta el hecho, más que todo, del reproche social, del reproche moral que a través de los congresistas se hace a quienes se han burlado del país. Por eso es que, de alguna manera, el no incluir a parte importante de ese grupo de personas que se han burlado, por lo menos del país, con este tema del más grande latrocinio de corrupción que se ha cometido en la historia latinoamericana, que es el caso de Odebrecht, con el tema Lavallato y OAS y Camargo y todo ese conjunto de mafias organizadas en el rubro de la construcción. Tenemos pues que el reproche social, el reproche moral que los congresistas representantes del pueblo están haciendo, no cae bien que se excluya a determinadas personas. Por más que está mal hecho lo que ha hecho el congresista Morales de intentar hacer entre gallos y medianoche un informe en minoría, ¿no? Sin guardar las formas, sin guardar los elementos más oportunos. Sin embargo, creo que la comisión hubiera podido anexar esta situación. Claro, además se ha discutido tanto al respecto en estos 2 últimos días y ha existido en la comisión Lavallato una línea de tiempo sobre, por ejemplo, el señor García, y han habido elementos, y si tomamos en cuenta que la comisión en realidad no es la Fiscalía, no es el Ministerio Público, no acusa a nadie, sino recomienda, es extraño que no se le haya incluido en la comisión. Sí, efectivamente. Por eso decía que la función de estos informes, que antiguamente tenían otra finalidad, porque antiguamente un informe congresal era recibido por la Fiscalía y de inmediato, sin pensarlo más, se formalizaban las denuncias correspondientes. Ahora ya no funciona así, porque muchos de los informes que se hacen en el Parlamento se hacen con la sangre en el ojo, se hacen con las ganas de golpear al adversario, sin técnica jurídica, sin propósito normativo, es decir, se hace un poco a tontas y a locas en materia jurídica, a pesar que se ha tenido más de 30 asesores, que presumo yo que la mayoría han sido abogados. A pesar de todo eso, hay deficiencias claras en el marco normativo penal. Sin embargo, eso ya no es así, ya no es como era antes, que se recibía y los fiscales inmediatamente le daban trámite. Hoy en día es un marco referencial, porque la Fiscalía por su parte está investigando, la Fiscalía está avanzando, es decir, esto viene a hacer un añadido más. Pero que al final termina siendo un instrumento que puede ser útil para uno u otro lado. Porque yo me imagino que la defensa del señor García en un proceso fiscal lo que va a decir es, bueno, el Congreso de la República nos investigó un montón de meses, se gastó casi 4 millones, hubieron 30 asesores, muchos abogados, muchos de los miembros del Congreso eran abogados, y no encontraron absolutamente nada de responsabilidad, señor presidente. Obviamente que sí, ¿no? Por eso decía que el otro elemento, que es el reproche moral representado por los congresistas, de poner a las personas que se han burlado de alguna manera del país y no haberlos puesto, es de alguna manera coincidir, a pesar de que estamos muy lejos de esas posiciones, con una especie de blindaje, entre comillas, porque, como le repito, cualquier persona, tú, yo, cualquiera puede ir y formular su denuncia constitucional respectiva si es que la tiene contra estas personas. Entonces, le recomiendo al señor Morales, no sé si será abogado o no, pero le sugiero que su informe en minoría igual lo envíe a la Fiscalía, igual va a ser aceptada. Claro, ya no va a ser como un informe protocolar del Congreso, pero lo será como un informe de él. Y claro, como un instrumento para el Ministerio Público, ¿no? Para el Ministerio Público, y además anunciándolo y haciéndolo público
para que quede constancia histórica, porque la política es un tema de gestos. Entonces es importante que de la palabra pasen a la acción. No se preocupen, no lloren, no se desesperen, no se exasperen. El informe en minoría puede ser también hecho llegar a la Fiscalía sin ningún problema. Ahora, usted ha sido congresista de la República. ¿Qué le ha parecido el procedimiento? Porque hay dos cosas que se han cuestionado muchísimo. Más allá de las broncas, ¿no? Porque la verdad me parece vergonzoso. Ahora, las broncas han ocurrido en todas las gestiones, ¿ah? En todos. Inclusive cuando usted ha sido parlamentario también han habido broncas de esta naturaleza en el Congreso y súper vergonzosas como estas, ¿no? El señor Mulder, con todo el respeto que se me merece, la verdad, parece un matón en el Congreso de la República. O sea, se abre el saco, pecha a todo el mundo, grita. O sea, ¿qué le pasa al señor? La vez pasada mentó la madre de otro parlamentario. Bueno, en fin, ya no vale la pena recordar porque... De su bancada, ¿no? Pero, por Dios, o sea, en fin. Pero lo que yo me iba, Eva, era al comportamiento que con el que se ha dado finalmente hoy la votación en el Congreso de la República sobre la Comisión Lavallato, ¿no es cierto? Toda una discusión en la cual se ha apelado a no admitir, no solamente no admitir el hecho de no incluir a la señora Keiko y al señor García, sino a no aceptar las recomendaciones que tenía el señor Humberto Morales, por ejemplo. Bueno, vamos por partes. Con respecto al tema de incluir el tema de las recomendaciones, se hizo se planteó una cuestión previa y esta cuestión previa fue rechazada. Recordemos que el Parlamento es un tema de números, ¿no? Es un tema, la democracia funciona así, lamentablemente, en algunos casos, pero para que camine tiene que ser así, son las mayorías las que deciden. Entonces la mayoría rechaza esta cuestión previa. Por eso decía yo al inicio, ¿por qué tanto brinco? ¿Por qué tanto problema? Si al final de cuentas el informe del señor Morales, como gesto político, porque es un gesto político, bueno, puede hacerlo llegar también. Claro, ya no va a tener la importancia, la relevancia como tendría de venir propiamente de acuerdo al artículo 88 del reglamento del Congreso, con el sello y la firma y todo lo demás, y todo el tema protocolar. Pero igual, o sea, creo yo que ellos deben dejar constancia histórica de que su informe no quedó ahí sepultado, sino que llega al destinatario, que es a la Fiscalía. Una pregunta final, doctor Torres Caro, muy rápida. ¿Qué le parece la renuncia de Guido Lombardi a la bancada de Peruanos por el Cambio? Yo he sostenido que la bancada de Peruanos por el Cambio desde que se inició, desde que ha sido una bancada desordenada, donde cada quien hace lo que quiere. El presidente del Consejo de Ministros el otro día dice, nosotros no tenemos bancada. O sea, no tenemos bancada. O sea, estos señores se consideran que no están representados por nadie en el Parlamento. Y el señor Guido Lombardi hoy presenta una carta de renuncia bastante dura porque habla de la lucha contra la corrupción, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay que entender que se trata de otra federación de independientes, ¿no? Es un conjunto de individualidades que se reunieron un día en una casa y decidieron apostar por quien creían que en ese momento podía ser una alternativa, que era el señor PPK. Entonces es un conjunto de individuos que no tienen ningún vínculo unos a otros, ¿no? O sea, porque ¿qué le une a Lombardi con el señor, por decir, Cheput, o qué le une a Cheput con Violeta, con el señor Violeta o con la señora Mercedes Arauz? O sea, no hay ningún ápice ideológico, no hay ninguna creencia común, no hay ningún objetivo de país, nada, solamente hay los propios intereses individuales de, a través de ser parlamentario, contribuir en algo a través de lo que ellos más o menos manejan, su aporte al país. Entonces, se trata de un grupo que nació desintegrado, entonces no podemos exigirles integración al señor Geresi con el señor que es actual ministro o cosas así. Se andan echando, se andan peleando. Es que no hay pues una comunidad de alguna manera intereses comunes pro país. O sea, son una federación de independientes que esta federación de independientes se agrupó simplemente. Un grupo de profesionales que se han juntado para entrar al Congreso. Nada más que eso. Y además de diferentes tendencias, ¿no? Tendencias, ¿no? Porque de ahí viene el conflicto. Pero con respecto a la pregunta que me haces de Guido Lombardi, yo tengo el mayor aprecio por Guido.
me parece un buen individuo, una buena persona. Y creo que está haciendo un gesto, un final, ya al... Sí, se ha demorado un poquito, de repente. Se ha demorado bastante, diría yo, pero es un gesto y lo hace de alguna manera, según lo que he entendido, motivado por el voto que hizo la señora Mercedes Arauz en contra precisamente de esta inclusión de la cuestión previa, sí, ¿no? Entonces, creo que con eso está tratando de decir que ya está harto de pertenecer a una federación de independientes que no aportan en la lucha anticorrupción. Claro, y sumándose a lo que decía Villanueva, dice Guido Lombardi, como independiente, sí voy a ayudar al gobierno en lo que se había planteado en un inicio, ¿no es cierto? Porque claro, desde aquí nadie apoya a este gobierno. Exacto, y lo grave, y lo has estado tocando tú el tema, es lo que se va a venir ahora, porque el Perú, lamentablemente, nosotros no podemos pasar de una semana sin cosas, explosiones, ¿no? Explosiones que parece una feria lo que ocurre en nuestro país, pero lo que acabas has estado tocando un tema bien sensible, como es el tema chincheros, que en la mañana hemos escuchado todos las declaraciones del ex contralor. Ha estado aquí dándonos... Sí, claro, nos dice qué responsabilidades. De frente al presidente de la República, atribuyéndole que ser el autor intelectual de esta trama tan nefasta, tan podrida que ha sido para el Perú el tema chinchero. Si esto fuera así, yo creo que habrá alguien temerario que comenzará a lanzar el tema de la vacancia presidencial. Sí, pues y otro golpe más duro, ¿no? Sí, nos ha dejado la documentación, el señor Edgar Alarcón nos ha dejado aquí el documento, nos ha explicado, y aquí está. Yo le decía a la señora de Contraloría, ¿y esto? Manancancho, no se va a hacer nada. Bueno, ahora, en fin, es impresionante cómo el nuevo Contralor ha sacado un informe diametralmente opuesto, aparentemente, de lo que menciona el señor Alarcón, ¿no? Entonces sí, es un tema que hay que estar vigilantes, sobre todo la prensa, hay que estar vigilantes, porque si esto es verdad, todo lo que se dice, vamos a estar como en las situaciones anteriores de Kuczynski, ¿no? Sí, claro. Nosotros hemos presentado las dos caras de la moneda y el público va a tener que sacar sus propias conclusiones. Doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Tengo que irme rapidito al corte, son las 9:30, luego venimos con un informe preparado por Rosario Victorio también y vamos a ver un tema de violencia que tenemos que controlar de alguna manera en nuestro país. Nos hemos vuelto ciudadanos demasiado violentos y todo esto que estamos conversando aquí, de alguna manera, lo que ocurre en el país incrementa este tema de violencia. Corte, regresamos. Muy bien, señores, regresamos al programa, son las 9:32. Hay un informe de Rosario Victorio que habla sobre un tema de violencia que ha ocurrido hoy en nuestra ciudad. Es realmente tremendo. Luego de esto vamos a tratar de analizar con un especialista qué está pasando en el país. Vamos con el informe. Este hombre lo tenía del cuello, asfixiándolo con todas sus fuerzas con un fierro, sin detenerse ni siquiera por los gritos de la gente, ni por estar interrumpiendo el tránsito de la avenida Separadora Industrial en La Molina. ¿En algún momento se detuvo al ver que tú estabas sangrando? Seguía golpeando. Seguía golpeándome. Con el fierro me golpeó en la boca. Más lo que me indigna es que me ahorcaba, o sea, como queriendo matarme. No sé, ¿qué querría el señor? ¿Cuál es el nombre de la persona que te ha hecho eso? De Rodolfo Virgilio Dazo Deza. Creo que es el presidente de la Federación de Tenis. Rodolfo Virgilio Dazo Deza, quien sería directivo de la Federación Peruana de Tenis, no solo habría intentado asfixiarlo en plena calle, también le desfiguró el rostro al conductor Eduard Parián Meléndez. ¿Cuál fue el motivo? Dazo Deza aseguró que tenía problemas en su casa. No me dejaba pasar ni a la izquierda ni a la derecha. Siendo la vía de 2 carriles, se puso al medio. En todo momento no me dejaba pasar para nada. Nos agarra el semáforo, él llega a adelantarme y baja su vidrio y me empieza a insultar. Digo, pero yo no te he hecho nada, le digo.
Entonces, ¿qué hace? Como le dije que yo no le hice nada, me cierra el pase para no poder avanzar y empieza a hacer un tráfico. Entonces se baja de su carro con un fierro, que es un seguro de timón, que es un fierro macizo. Sin decirme nada, viene y me lo tira al ojo, de frente. Este joven de 28 años, 1000 oficios, padre de familia de 2 niños, quedó desmayado en plena pista, mientras que su agresor, Dazo Deza, con la camisa manchada de la sangre de Edward, intentó darse a la fuga. Se quería dar a la fuga, entonces los que me defendieron no lo dejaron ir y justo apareció un patrullero. Bajó el policía, nos pidió nuestros documentos, le brindé mis documentos, todo eso. Y hasta que, nada, agarré un trapo de mi carro, me puse al ojo porque estaba sangrando bastante, estaba que sangraba y sangraba. Además, este hombre, que sería directivo de la Federación de Tenis, intentó sobornarlo para que no haga la denuncia. El señor viene y me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, sé que estoy mal, que tengo problemas en mi casa, te puedo ofrecer un poco de dinero, no sé, 300 soles o 400 soles, está bien, me dice. Y yo, ¿qué? Indignado, le digo, no, ¿por qué? Le digo, usted tiene que hacerme curar esto, le digo. Y todavía me dijo, ya vamos, yo voy a pagar en la clínica. Justo estábamos en la clínica. ¿Cómo lo describes? Sí, es el mismo, tiene el mismo carácter de ese chofer que amenazó con su arma a otro, claro, el mismo, empezó a insultar. O sea, descontrolado total. Empezó a insultar a todos. Agresividad total. Agresividad, empezó a insultar a todos. Hasta los que me ayudaron los insultó. Y es un peligro, porque de la nada te insulta y baja y saca un fierro y ya, para él se solucionado. Y es más, se quería dar a la fuga. Edward ha quedado con el pómulo reventado. Los médicos le pusieron varios puntos para cerrar las heridas. Y durante el enfrentamiento pudo haber perdido el ojo izquierdo. No lo consideran delito en la comisaría. Lo están considerando una falta. Entonces, para mí sí es un delito porque me pierdo el ojo y ¿qué hago? No voy a poder trabajar. Tengo 2 hijos, tengo una esposa que mantener. Lamentablemente, este no es el único caso de agresión que se ha registrado en las pistas de Lima. Hace unos meses, todos vimos horrorizados como Manuel Liendo Razzuri, con un alto nivel de violencia, amenazó con una pistola a un conductor. No entiendo, señor, ¿por qué se pone con esa actitud? Adelante, papito, pasa, mírale, fíjate cómo está. Pasa. No sé que te orines, Ya. Qué pena. Mientras la denuncia avanza, Edward sigue convaleciente, esperando que su agresor, Dazo Deza, se haga responsable de sus actos. Muy bien, señores, son las 9:37. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos en línea con el doctor Ricardo Cortés, que es psicoterapeuta. Y lo primero que tengo, Ricardo Cortés, y lo primero que tengo que preguntarle es, ¿por qué nos hemos vuelto una sociedad tan violenta? Buenas noches, bienvenido, doctor. Aló, buenas noches. Estamos con el señor Ricardo Cortés. Aló. Se nos fue esa comunicación, ¿no? Bueno, entramos después con el doctor, porque la idea era que él nos puede explicar qué está pasando con nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué estamos en una sociedad tan violenta? Reaccionamos de una manera demasiado agresiva, ¿no? La gente se va de frente a los golpes, a los fierrazos. Bueno, el otro señor salió con el arma a rastrillar. ¿Estamos ya con el doctor Ricardo Cortés? Doctor Cortés, buenas noches. No, parece que hemos perdido la comunicación. Ok, no importa, ya nos comunicaremos más adelante, porque ya en unos minutos más entra Alejandro Gómez con su bloque. Vamos a abrir las líneas telefónicas del público, por favor, para escuchar, antes que nos llegue las 9:40, un par de llamadas del público. 251-9422, 467-4499. Y enseguida, mi estimado Roy, ponemos los tweets de Alan García de hoy, después de esta llamada telefónica, para no perdernos esa información, porque Alan García ha reaccionado frente a lo que ha pasado en el Congreso. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, buenas noches. Adelante, por favor. Realmente, me impresiona cómo se va volteando la tortilla. O sea, en el sentido de que ahora apareció Alarcón y ahora es un hombre pro, que lo que dice es
totalmente verdad y no nos recordamos cómo salió el señor del gobierno, de la Contraloría. No sé, tenía un tema que le he visto un poquito ya cambiando de opinión. Yo lo escuché todo hace varios meses. Y no sé, pues, yo no sé, es el tiempo, los días, las semanas que van haciendo que la gente comience a cambiar de opinión, ¿no? ¿Cambiar de opinión en qué sentido? A ver, explíquemelo mejor, por favor. En el sentido de que, como le digo, o sea, pensar que este señor Alarcón, que salió pues desforado, no sé, defenestrado de la Contraloría, ahora pues es un hombre pro, que él nos puede dar, ¿cómo se llama? Muestras de, no sé, pues de honradez, por así decirlo, ¿no? Honradez, pero nadie ha dicho que es un hombre probo y que ha dado muestras de honradez. Lo que hemos dicho es que ha traído un informe. Me he visto en los programas de televisión, en varios programas, y hablando como si fuese, pues, no sé, un hombre probo. Si el señor Alarcón es un hombre probo y está dotado de honradez, tendrá que demostrarlo él. Él no necesita abogados para demostrar eso. Él tendrá que definirlo. Ha habido todo un proceso. A mí me parece que lo sacaron de Contraloría mal, pero bueno, en fin, esa es mi opinión. Lo que hemos discutido es un informe que él ha traído que nos parece muy preocupante. Eso es lo que hemos discutido hoy. Y yo entiendo que Contraloría hoy tiene el informe y ellos también están analizando el tema. Por eso hemos tratado de presentar las dos caras de la moneda. Ya hemos escuchado las explicaciones de un lado y hemos escuchado las explicaciones del otro lado también. Y el público sacará sus propias conclusiones. Más allá de quién es Edgar Alarcón o no, ¿no? Claro, Edgar Alarcón, y ya lo hemos dicho acá, él estuvo acusado por el tema de la venta de los carros y demás, ¿no? Ya lo hemos explicado delante de la situación que lo llevó a salir de la Contraloría, porque era Contralor General de la República. Por Dios. Ahora sí, vamos a ver si entramos con la llamada con el señor Ricardo Cortés. ¿Aló? Sí, aló, José, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo le ruego solo un par de preguntitas muy rápidas para no quitarle su tiempo. Yo quería preguntarle a usted como especialista, don Ricardo, ¿por qué nos hemos convertido o desde cuándo somos una sociedad tan violenta? La gente reacciona de una manera realmente violenta. Sí, mira, José, la violencia es algo que normalmente nos hemos acostumbrado a verlo solo como la agresión, pero es simplemente haber corrido los límites, ¿no? Si tú te pones a pensar, en verdad la violencia comenzó el día que nos dejamos de hablarnos con cordialidad, dejamos de mirarnos a los ojos, dejamos de sonreír, dejamos de tratarnos con cariño en las familias. Cuando entre amigos, entre vecinos no nos hablamos, allí comenzó. El problema es que luego hemos ido corriendo progresivamente los niveles de violencia hasta ver con lo que estabas hace un poco mostrando en las imágenes, que son como un pedacito de la violencia que cotidianamente vivimos, pero que lo que demuestran básicamente que hay dolor que tú tienes, que yo tengo, y que tiene que ver con que se expresa justamente en esta frustración de no poder alcanzar al otro y de vivir un poco solos y en una competencia constante, ¿no? Si queremos cambiar eso, efectivamente tenemos que mirar un poquito en la frustración que cada uno vive, de no poder vivir esa sensación de armonía, de gentileza, de buen trato con el otro. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué nos ¿Sí? cuesta tanto ser cortés, decir gracias, dar la mano, mostrar un saludo, dejar pasar, ceder el paso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Mira, hay varias fuentes, ¿no? Yo te diría la primera, que es un tema de miedo, y una cuestión de aprendizaje. El miedo pasa porque en esta lucha, en esta competencia, el enfrentarme a la posibilidad de ser rechazado es algo que nos duele mucho. Y nos duele desde que somos muy pequeños, y que va creciendo en el colegio, va creciendo en la universidad, va creciendo en el instituto, en la calle. El miedo de ser rechazado se va a constituir en una forma de convivencia que te hace finalmente también actuar preventivamente para no sentir el dolor de ser rechazado. Y el aprendizaje ocurre porque eso es lo que he visto, y es lo que veo en mi autoridad, lo veo en mis padres, lo veo en mi familia, lo veo en el entorno, y lo voy aprendiendo y desarrollando como tal. Si a eso sumamos el evento gatillante, que es la frustración del día a día, o de la situación particular que me desborda, bueno, eso genera pues esas explosiones violentas que normalmente vemos. O sea, esta es una situación que, si bien es cierto, socialmente la podemos observar porque ocurre masivamente, en verdad nos ocurre a cada uno. Y esto que tú estás haciendo ahora sobre reflexionar de esto nos debería llevar a ti, a mí, a cada uno de los que está escuchando a pensar cuánto estamos sintiendo nosotros la violencia en nosotros mismos, cuán fácil, de repente, hace un rato cuando no entraba la llamada, yo mismo decía, caray, no entra la llamada, ¿no? Ese claro. Caray es no nos podemos comunicar, me cuesta, ¿no? Y me lleva a un enojo. ¿Cuánto enojo es cuánto estamos embalsados ya de frustración
que finalmente aparece alguien como una otra persona, un objeto, un perro, un animal, cualquier cosa adelante, y descargamos no solo lo que nos ha hecho, sino todo lo que nos viene pasando hasta ese momento. Hay algo que no hemos aprendido, que es el autocontrol, ¿no? Total, y yo creo que ese aprendizaje tiene que pasar, José, por justamente el trabajo muy fuerte, tanto en familias como en colegios, y sobre todo en los modelos que ofrecemos tanto en instituciones públicas como el Congreso, etcétera, donde se muestre que es posible vivir con gentileza, donde las cosas se pueden decir con firmeza sin necesidad de ser violentos, ¿no? Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo. Ha sido usted muy amable, ¿eh? A ti, José, buenas noches. Muchas gracias. A usted, doctor, muy buenas noches. He recibido algunos mensajes luego de este tema tan picante y tan delicado de la documentación, del informe de auditoría. Me han llenado de mensajes. Y la verdad, yo quiero decir dos cosas. Primero, que yo creo que esto debería tener una explicación muy seria. Muy, muy seria, porque se está hablando de una ex viceministra y hoy presidenta ejecutiva de un organismo importante como de salud, la señora Molinelli, y del señor presidente de la República y lo que podría ser su responsabilidad frente a un caso tan delicado como el caso Chinchero. Entonces esto es muy serio. Y la segunda es que yo siempre he resaltado, porque me parece, más allá de la opinión del señor Alarcón, me parece que el trabajo que está haciendo Nelson Jaque en la Contraloría es un buen trabajo. Yo hasta ahora lo he resaltado. Me parece un buen trabajo. Pero en este tipo de casos hay que ser totalmente transparente. Totalmente transparente. Y ojalá que se tengan más explicaciones sobre este tema tan delicado. Pero señores, momento de voltear la página, momento de desestresarnos un poco, y momento de darle el pase a Elejalder Godos Cáceres y su tabla de Moisés en el bloque deportivo. El avance deportivo con Elejalder Godos y su tabla de Moisés. ¿Cómo estás, mi estimado Elejalder? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, Pepe hermano. Rocha, no soy médico, soy padre de familia como tú, pero lo que pasa cuando tú hablas del tema de violencia es que se han perdido los valores. Eso es fundamental. Mucho materialismo. Se ha perdido totalmente los valores. Ese famoso curso de educación cívica ayudaba mucho, y sobre todo la formación, porque una cosa es la instrucción en los colegios, universidades, y otra es la formación de casa. Por ahí pasa, ¿no? Pero se ve reflejado en el deporte también. En todo, en Claro. todo. Pero además, si el adulto mayor ve toda la corrupción del país, entonces como que se toma de ahí. ¿Te das cuenta todo lo que está pasando? Claro, es verdad. Entonces, si estos señores se la llevan, son corruptos, bueno, lo cual no justifica la violencia, no tiene ninguna justificación. Cierro paréntesis, voy a lo mío. Ajá. Y te puedo decir, pues, como dice la canción, que llueva, Boca está en la cueva. ¿A qué me refiero? Está una lluvia casi torrencial en Buenos Aires, Argentina, pero eso no creo que perjudique porque los equipos argentinos, uruguayos, Están acostumbrados, ya están ¿no? acostumbrados. Pero lo que pasa que te digo, y me gusta comentar antes de, en este año se suspendieron un par de partidos por lluvias torrenciales en Argentina. Ajá. Entonces, de repente, si hay lluvia torrencial, no quiero, como se dice, pinchar el globo, algo podría pasar. Pero lo cierto es que están listos tanto Boca como River Plate. Y inédita final de Copa Libertadores en partido de ida y vuelta. Ahora, han vendido muy bien mundialmente, me refiero a los colegas argentinos, al extremo que se llama la final del Mundial. Eso lo han puesto, la Copa de la final del Mundial. Boca estaría formando con Rossi en el arco, 4 jugadores en el fondo, Jara, Magallán, Izquierdos y Olaza. En la volante, Barrios, Nández, delante de ellos Pérez y Villa, y Pavón con Benedetto. Ese sería el 11 de Boca Juniors. Ya ves que estamos bien informados. Estamos muy bien informados. Y su rival, River Plate, Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Casco. Delante de ellos Pérez, Enzo Pérez, Nacho Fernández, el Piti Martínez y 2 ofensivos, Prato y Borré. Ese sería el 11. Estamos Ahora, acá en Lima, pero digo, pregunta. ese sería el 11 de el equipo de River Plate. El muñeco Gallardo, perdón, no puede ni entrar al estadio. No, ni entrar al estadio, no, ni a puede. nada. No Lejito. puede, no sé qué se disfrace, ¿no? Tendrá que ir no, que sabe, No tú que no le van a digo, reconocer a Muñeco Gallardo. No, pero si se los pone hinchas de Boca. bigotes, no sé, pero no puede, está suspendido. Y yo me imagino que hasta los teléfonos
la Conmebol el celular, porque él de su casa de repente podría. No creo, Tampoco. pero sí va a ser un riesgo, porque van a estar chequeando lo de la Conmebol si es que quien está ahí en el campo comienza con los teléfonos. No, digo, y de repente pueden ser teléfonos intervenidos, digo yo, exagerando el tema. Yo quería hacerte una pregunta, porque hay una, así como la expectativa que ha creado Argentina, hay una expectativa a quienes nos gusta el fútbol de lo que puede ser este final de Copa Libertadores, ¿no es cierto? Tanto en Boca como en el estadio de River. Pero muchos creen, porque conversaba con unos amigos ahora, me decía, se va a ver un buen fútbol, ¿no? Porque es Boca River. Cuidado, es un clásico. Y si bien es cierto, son buenos equipos, se va seguramente, tú eres el experto, a ver un juego más bien brusco, ¿no? Un juego duro como cualquier clásico, ¿no? Vamos a ver toque, filigrana. Es buena la pregunta, pero aquel que entre, porque una cosa es actitud, ¿no? Y otras cosas es jugar bien. Aquel que entre, digamos, claramente a machetear, a cortar el partido, de mucho roce, ¿no? Entonces se va a olvidar de jugar y ese es el equipo que puede perder. Pero River es un equipo duro. No, últimamente golpea. Las últimas intervenciones Boca-River, River-Boca, por actitud y por fútbol, River le ha ganado a Boca River. Pero el fútbol pues no es cuadrado. Hoy te toca a ti, de repente 2 partidos a ti, 1 a mí, así. Pero no hay que olvidarnos que es un clásico y por lo demás es la primera vez que se da esta final por Copa Libertadores de América en 2 partidos, Boca-River, River-Boca. Pero los clásicos no son más peleados, más aguerridos que con fútbol y que toquen. Más, como te digo, peleados, luchados, que jugados con técnica. ¿No es cierto? ¿No? O sea que no nos asombre si vemos eso mañana. Claro, tú de repente esperas no ver un buen partido. Tú lo que me estás diciendo, la posibilidad de que sea un fútbol friccionado, con jugadores expulsados. Pero de repente hay que darle, como se dice, el beneficio de la duda y vemos un gran partido, como la gente espera, ¿no? Ojalá. Porque ya te digo, en el mundo ya hay una fijación por este partido Boca River. Y lo pongo así porque va a jugar primero Boca, será local y después se enfrentará el día 24 en cancha de River Plate. Tobar chileno, hablaba el representante de Conmebol, representante de los árbitros, ha dicho que lo han venido siguiendo a este árbitro y por sus actuaciones va a dirigir esta primera final. Mis informantes me han señalado nuevamente que la Federación Peruana de Fútbol le ha pagado a algunos clubes, ya no quiero decir los nombres porque ayer mencioné la U, que le habían pagado y llamaron inmediatamente y dijeron que no le habían pagado. Pero no les han dado nada tampoco. Me han reiterado mis informantes que sí, la federación, digamos, selectivamente a dedo, le ha pagado solamente una parte, que significa $100.000 de las eliminatorias y del Mundial a algunos clubes. Lo cual, pues, también no los libra de lo que se llama la crítica y el comentario. No, porque está mal, pero ¿por qué algunos sí y otros no? Pero, Pepe, del otro lado también me informan que ya el problema, me dicen que no hay plata en la federación y que se habría, digamos, utilizado o se está utilizando ese dinero o se estaría utilizando para el tema de la Nueva Videna, donde incluso van a hacer un hotel, es decir, una obra de gran magnitud. Y eso cuesta. Además, ¿no? Me han contado, no sé si 5 o 6 canchas, etc. Me han contado, hermano, que en la Federación Peruana de Fútbol hay unos sueldos, pero alucinantes. Claro, así como, digamos, en los ministerios, ¿no? Ya. Donde el personal administrativo se lleva todo el billete. Ya, pero por ejemplo, además, un ministro... Antes había un jefe de prensa, un jefe de relaciones públicas. Ahora todos son gerentes. Un ministro se lleva 30 mangos. Un ministro de Estado. Más o menos grande el promedio, 30.000 soles. Y el promedio, según la información que me han alcanzado, el sueldo promedio de 15.000 para arriba. De los funcionarios. Claro, y estoy hablando de Oviedo y de su mancha. Dólares. Claro. No estoy hablando de 30.000 soles de los ministros. Bueno, ¿Sabes? Se llevan de encuentro un ministro. Esa es la información. Sería ese tipo de cantidades. Ya tú sabes, $240.000 mensuales, que también sería el señor Gareca, y $20.000 mensuales, que sería de Juan Carlos Solita. En ese tipo de sueldos se va la plata. Claro, hay un rango menor, ¿no? De empleados administrativos.
y no creo que ganen. Sí, pero ese dinero. Oviedo y el secretario y Matute, ¿cuánto se llevan, hermano? Salió el gerente de Alianza Lima a señalar de que ya va a firmar, va a renovar por Alianza Lima Bengochea. El señor Bengochea, yo lo recuerdo, que tuvo, porque el ser humano es esclavo de sus palabras. Y tengo que reiterar, él dijo hace 15 días, señores, le he dicho a la administración, porque Alianza no tiene dirigentes, les he dicho que vayan buscando entrenador para el 2019, porque yo termino mi contrato y me voy. Sin embargo, Alianza le va a renovar. O sea, después de ningunear a Alianza Lima, el señor Bengochea firmará, porque obviamente manda los resultados. Antes se renovaban los técnicos campeones, ¿no? Que yo sepa, Alianza no es campeón. No, pero ojo, va en ese camino, creo yo. Creo yo que bueno, Alianza en todo caso Lima, espera que campeones y te renuevo, ¿no? Pero fue un juego, fue una estrategia, porque le ganó Melgar en el estadio de Alianza y ahí vino el problema. Sur se le vino encima y entonces dijeron, ¿cómo? Oiga, señor Bengochea, alguien le dijo, solucione usted. Y el lunes, me acuerdo un día lunes, dijo, yo me voy. El 2019 que me vayan buscando técnicos porque yo me voy. Total, que va a ser renovado el técnico de Alianza Lima, Bengochea. Hoy están llegando al grupo de selección, obviamente se irán a sus casas y mañana, porque mañana vuelve a entrenar la selección, Santa María, Polo y Ruiz Díaz. La pregunta es, en todo caso, la pregunta del millón, señor Pepe Rocha, ¿jugará? ¿Le seguirán dando oportunidad San Ricardo a Ruiz Díaz? ¿O piloteará la ofensiva Farfán? Pero Farfán es el titular, ¿no? Ya lo sabemos. Después de Guerrero viene Farfán. Pero bueno, está bien, señor, pero... que está jugando muy bien en Rusia, además. Pero eso es lo que bajonea a Ruiz Díaz. No, yo estoy de acuerdo, pero digamos, la pregunta no es tan pregunta, ya se sabe la respuesta. ¿Por qué no darle una nueva oportunidad a Ruiz Díaz? Que se acaba de hacer un golazo. Y se ha hecho un golazo. Pero en Estados Unidos se cansa de hacer goles. Pero la verdad, Pepe, que el nivel de Estados Unidos también lo permite. También lo permite porque obviamente la gente acá, incluso un sector de la prensa, ya no le tiene la confianza porque lo ponen, no hace goles, lo ponen, pero no se dan cuenta también que ese es el peso, esa mochila la está cargando, cuidado. Y en tanto se repite la historia Pizarro. Se está goleador afuera y en la selección Manacancho. Ya lo han comparado con Pizarro. El día martes se reúne la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y es muy seguro, señor Pepe Rocha, que el acuerdo sea que un delegado, un presidente, vaya a Zurich. Ya el doctor Noriega, en la nota en EDN, que ha sido todo un éxito, otra de las grandes primicias, con el Tigrillo Navarro, el doctor Noriega, que fue miembro de la Comisión de Justicia de la Federación, dijo claramente o expuso una serie de situaciones. Eso mismo y mucho más, según la información que tengo, la hará en Zurich cuando se reúnan 10 días, no sé, un representante que puede ser un presidente de la asociación para contarle la otra verdad al presidente de la FIFA. O sea, la cosa realmente, mi querido Pepe, está peleadísima, peleadísima. Árbitros peruanos, porque mañana va a haber vara en el Boca River, árbitros peruanos ya han pasado la capacitación en ese sentido. Ajá. O sea, solamente falta que aquí, ojalá que sea el próximo año, no se implemente el VAR. Está soñando, mi querido Alejandro. Bueno, pero ¿por qué niega usted? Si la federación tiene plata. Pero no me acaba de decir que no también. ¿Pero qué ha hecho con la plata? Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero tiene que, ya, la noticia que hay árbitros ya capacitados en FIFA y Conmebol con este tema del VAR, y eso es una buena noticia. Sin duda. Porque llegado el momento, no los agarra tomando agua. Es verdad. No, el tema es, como te repito, cuándo se va a implementar. Volviendo un poco a lo de River, no puede contar ni con Poncio ni con Escoco frente a Boca. Y eso, de repente, puede hacer sentir, como se está comentando también, el tema que le hemos pasado rápido de soslayo en cuanto a la ausencia del técnico. Uno discute, porque en Argentina son
se apasiona. Trompe Uno para pelear, discuten ¿no? que no es necesario que esté el muñeco Gallardo, porque se supone que en la semana el muñeco ha hecho todo el trabajo. Y otros dicen, no, le va a hacer mucha falta el muñeco Gallardo y el comando técnico, en la dirección técnica de River. Pero ojo, tampoco puede estar en el partido de vuelta. Tampoco. Pero ahí sí va a poder estar en algún... No, igual va a ser. Pero me dicen que tiene la posibilidad de ir a un... ¿Cómo se llama esta vaina que está arriba? Sí, pues, a un palco. A un palco. Pero él no puede dirigir. Ah, no puede dirigir. Él no puede decir ni A. Y va a estar controlado. Muy bien, Alejandro. Faltan 2 fechas para la conclusión del campeonato clausura. Y ya se está viendo, los equipos están viendo el tema de contrataciones. Lo cierto es que Vargas iría a Lavallejo y el arquero Fernández también. Posible. Raúl Fernández también a Lavallejo. Sí, Raúl Fernández. Nos quedamos sin Superman en la U. No, Muchas gracias, mi querido ver. Alejandro. Hay que ver, la U tiene que juntar plata. Sí, pues hermano. Si no, ¿qué contrato? Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, No te olvides la tabla de Alejandro. Moisés. Y la tabla de Por favor, Moisés. promocióname. La tabla Buen de Moisés. fin de semana y quería saludar muy rápido a la colega Carolina Salvatore, que hoy está de cumpleaños. Carolina, un abrazo. Y hasta Carolina. el día lunes. Muy bien. Vamos con Marcial Virela rapidito antes que se nos gane el tiempo. Marcial, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Información en vivo. Nos encontramos en la estación del Metropolitano para conversar con los usuarios. Desde el pasado 7 se ha incrementado el precio de los pasajes en el Metropolitano, pero sin embargo hoy se decidió regresar a la tarifa anterior, que es de 2,50 soles. Su opinión de los usuarios. Caballero, buenas noches. Bienvenido. Esto es una consulta. Se ha postergado lo que es el aumento de la tarifa en el Metropolitano. ¿Cuál es tu opinión? No, pues que está muy mal. La verdad es que a nosotros nos perjudica mucho porque al venir yo vengo de Comas. Y el pasaje que subió solo 35 centavos, o sea, a la semana sale como 2 soles a 3 soles. Para ir y regresar, ahí está el incremento, ¿no? Claro, exacto. Se nota. Exacto. Entonces, que no haya ningún aumento, que continúe entonces en la tarifa. Claro, que siga 2,50 soles. Muy bien, gracias. Ya, gracias. Bueno, vamos a tratar de conversar por aquí con algunos usuarios más quienes están llegando para ingresar, quizás de regreso a casa, al trabajo. Caballero, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Una consulta muy rápida. Se ha postergado lo que es el incremento del servicio metropolitano. ¿Qué le parece? Muy bien, por aquí con señas. Señorita, buenas noches, bienvenida a Exitosa. Una consulta muy rápida. Bueno, el panorama en la estación central del Metropolitano, hemos tratado de conversar con el público. Algunos están de acuerdo que esta tarifa se mantenga en 2,50 soles más no con el incremento de 2,85. Desde Centro Lima, Marcial Vilela para Exitosa. Muy bien, Marcial, muchísimas gracias. Nos vemos, señores, hasta el día domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana en Defensa de la Verdad. Conmigo hasta ese entonces. Chau.